Iglesia preciosa, hemos estado hablando de la palabra y seguiremos hablando de la palabra. No hay forma, escúcheme, iglesia preciosa, no hay forma de sobrevivir en este tiempo de angustia, de tribulación, a menos que aprendamos a depender de la palabra de Dios. Solamente podemos vivir por fe, pero es por fe a través de la palabra de Dios o por medio de la palabra de Dios. La palabra dice que la fe viene por oír y el oír continuamente la palabra de Dios. Usted se va a llenar de fe oyendo la palabra de Dios o la palabra predicada, pero se va a llenar de miedo, de angustia y de temor si continuamente está escuchando lo que el diablo dice. Santo el Señor. Leímos la semana pasada, o creo que fue el martes o el domingo, no recuerdo ya. Jeremías 29:10 dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacer volver a este lugar. Se requiere que Dios despierte su buena palabra. ¿Por qué no le dice, Señor, despierta tu buena palabra en mi vida, en mi corazón, en mi familia? En Maranata, Señor, en esta noche despierta tu buena palabra de manera que tu iglesia suba a un nuevo nivel de fe. Escúchame, iglesia, es por medio de la palabra que usted y yo somos designados a disfrutar de un destino glorioso. Es por la palabra que entendemos que tenemos un propósito divino. Es por la palabra que entendemos que tenemos derecho a la salvación, a la sanidad, a la liberación. Recuerde, un cristiano que no puede llenarse de la palabra se va a llenar de miedo. El que no se puede llenar de las palabras de Dios se va a llenar de las palabras del diablo. Usted necesita, iglesia preciosa, usted y yo necesitamos llenarnos y llenarnos cada día más con la palabra de Dios que nos inunde de fe para vencer toda opresión del diablo. Dijimos que la palabra de Dios está diseñada, aleluya, para el bienestar del hombre. La palabra de Dios está cargada de beneficios, está cargada de promesas que Dios va a cumplir. Él dice que sus promesas son sí y son amén. La palabra de Dios te mejora, la palabra de Dios te cambia. La palabra de Dios está diseñada para que el hombre y la mujer de Dios disfruten del éxito y de la redención que Jesucristo compró para ellos en la cruz del Calvario. Isaías 48:17, apúntelo, escríbalo. Dice: así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: yo soy Jehová, el Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te enseña para tu beneficio, que te encamina por el camino que debes seguir. Este es un verso que hemos tratado prácticamente toda esta serie de la palabra. Y es que todo lo que está escrito en la palabra de Dios tiene el objetivo y el propósito de que a ti te aproveche, de que a ti te vaya bien. Que te vaya bien en tu salud, que te vaya bien en tu economía, que te vaya bien en tu hogar, que te vaya bien de todas las formas. Pero entendimos también que para que la palabra de Dios funcione, para que la palabra de Dios se manifieste, tenemos que aprender a caminar en temor. Diga, caminar en temor. Sin el temor de Dios, si no hay un respeto por Dios, si no hay un respeto, un temor por la palabra de Dios, la palabra de Dios no va a tener efecto en la vida del creyente. Y tristemente tenemos que reconocer que vivimos en un tiempo donde la iglesia no lee la palabra de Dios, no respeta la palabra de Dios, no valora la palabra de Dios. Queremos una predicación que se acomode a nuestro bienestar, que se acomode a lo que nosotros queremos. Queremos que la palabra se nos acomode a nosotros, cuando deberíamos ser nosotros los que nos acomodamos a la palabra de Dios. Por eso, en todo este tiempo que yo te he estado hablando acerca de la palabra, tu relación con Dios y tu relación con la palabra de Dios, me imagino que se ha incrementado. Yo oro que usted esté leyendo la palabra de Dios mucho más que antes, que esté meditando la palabra de Dios mucho más que antes. El Salmo 111, verso 10 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos, su loor o su alabanza permanece para siempre. El Proverbio 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Y la Biblia dice que la sabiduría tiene dos brazos, y en un brazo tiene riquezas y honra, y en el otro lado dice que tiene largura de días. Si usted quiere vivir largo y disfrutar de bendición económica y tener salud, usted necesita sabiduría. Pero nunca habrá una verdadera sabiduría si primero no hay una honra, un respeto por Dios y por su palabra. Aleluya. Dijimos también que es sabiduría, y dijimos que la sabiduría es la capacidad que Dios nos da, aleluya, para aborrecer el mal y para amarlo a Él. Aleluya. Es la sabiduría la que nos da la capacidad de honrar a Dios y despreciar la maldad. Gloria al Señor. La palabra de Dios dice que es el temor de Dios el comienzo
Nadie va a adquirir una sabiduría de acuerdo a la palabra de Dios, la sabiduría que soluciona problemas, que resuelve conflictos, si primero no tiene un respeto por Dios o un temor por Dios. Dijimos que el temor de Dios envuelve guardar sus mandamientos. También dijimos que el temor de Dios es amar a Dios con respeto y con reverencia, es respetar a Dios, amén. Segundo, dijimos que para poder aprovechar al máximo los beneficios de la palabra de Dios, tenemos que desarrollar la cualidad de la mansedumbre. Tenemos que aprender a ser mansos, pero no mensos, amén. Hay una mansedumbre en el corazón del hombre, hay una humildad en el corazón del hombre que le sirve a Dios y que tiene un respeto por Dios. La humildad es una capacidad que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. La humildad es la capacidad para obedecer a Dios en medio de la peor dificultad. Aleluya, se requiere humildad para servir a Dios cuando todo está bien y cuando todo es riqueza y abundancia. Cualquiera que sea la situación en la que usted se encuentre, se requiere humildad para someterse a la palabra de Dios. Pero el Salmo 25:9 dice que Dios encamina a los humildes en juicio y le enseña a los mansos la carrera. Aleluya. Santo el Señor. Que más quiero saltar porque no va a repetir todo el culto pasado. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es la compañera de la humildad. Jesucristo dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Efesios capítulo 4 versos dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Colosenses 3:12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios y santos amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Dijimos que la persona que es mansa es enseñable. La persona que es mansa sabe aprender. Aleluya. Santo el Señor. Mi esposa me hizo una pregunta antes del culto. Amén. Y la pregunta que ella me hizo fue: ¿cuándo el sometimiento viene con maltrato, me tengo que seguir sometiendo? ¿Tengo yo que seguir siendo un sumiso o sometido a una persona que me maltrata? Y bueno, la verdad es que nadie tiene que someterse a una persona que lo maltrata. Cuando una persona te maltrata, se supone que te está sometiendo. Tú no te estás sometiendo, te están sometiendo. Y una cosa es ser humilde, pero otra cosa es ser humillado. Son dos cosas muy diferentes. Pero esa moneda tiene otro lado, y es que hay muchas veces que las personas se sienten maltratadas, no porque los estás maltratando a ellos, es porque les estás maltratando el orgullo. Entonces lo que se siente herido no es la persona, lo que sientes que te hiere es el orgullo, es la soberbia, la arrogancia. Esa es la que duele a veces, porque el salmista dice que el justo me castigue, me es un favor. Dice que el justo me castigue, me hace un favor. Ahora, estamos hablando de mansedumbre, pero supone que una persona mansa y humilde no se ofende. Una persona mansa y humilde se supone que ha renunciado al orgullo, ha renunciado a la soberbia. Y cuando tú te sientas maltratado, tú tienes que ver primero: bueno, yo me siento maltratado porque me están maltratando de verdad a mí como persona, o es mi orgullo el que se siente maltratado, es mi soberbia la que se siente maltratada, es mi arrogancia la que se siente maltratada. Porque muchas veces el dolor que la gente siente simplemente es la pus del orgullo saliendo. Amén. Cuando una persona tiene un forúnculo o tiene ¿cómo se le dice? Un barro, hay que apretarlo para sacarle la pus y duele. Y usted puede decir que lo están maltratando, sí, pero es para tu bien. Están sacándote la pus. Bueno, mucha gente le llama maltrato a que te saquen la pus. Bueno, la palabra te va a sacar la pus, amén, aleluya, gloria al Señor. Amén. O sea, yo creo que el sometimiento y la mansedumbre producen amor. Cuando una persona se somete a Jesús, Jesús lo ama, lo guarda, lo cuida, lo protege, pero también lo va a corregir para sacar de él y para desarraigar lo que está mal. No es fácil desarraigar de una persona el orgullo, la soberbia y la arrogancia cuando es algo que ha estado arraigado en nosotros desde que nacimos. Nadie tiene que enseñarle a un niño a ser orgulloso. Nadie tiene que enseñarle a un niño a ser soberbio. Nadie tiene que enseñarle a un niño a decir lisuras. Y recuerde, cuando hablamos de pecado, los cristianos cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de maldad, estamos hablando de la condición del corazón del hombre.
En verdad los cristianos no estamos muy enfocados en los actos malos de la gente mala, o en los actos malos aún de los evangélicos, porque todos de una manera u otra fallamos en muchas áreas. La diferencia está en lo que hay en el corazón del hombre, y ese ahí, es allá adentro en tu corazón donde tienes que desarrollar humildad y mansedumbre para caminar con Dios y ser enseñable, porque no es fácil. Es fácil aprender, pero no es fácil desaprender. Es fácil aprender, lo que no es fácil es desaprender. Y a mí me ha tocado un trabajo duro, a los pastores de este tiempo nos toca un trabajo duro, y es luchar contra la mala enseñanza de muchos años de la religión. Pero no importa, aquí estamos para avanzar con la palabra de Dios. Alguien preguntó, pastor, ¿y cuál es su doctrina? La de la Biblia. ¿Y cuál es su línea teológica? ¿Arminiana o calvinista? Yo, la bíblica. Porque no nos podemos encasillar en una línea teológica. Es la palabra de Dios y se acabó. Y es ahí donde tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios. Y fue donde yo creo que me quedé el martes o el viernes, la semana pasada, no, el martes. Tenemos que aprender a valorar la palabra de Dios, aprender a valorarla. Pero ¿cómo usted me va a decir a mí que valora la palabra si no la lee? La Biblia dice, miren lo que oyen. Es como una contradicción, pero en verdad lo que Jesús quiere decir es, presten atención a lo que ustedes escuchan. Porque con la medida que ustedes miden, les será medido, y aún se les añadirá a ustedes lo que oyen. En otras palabras, lo que usted oye produce pensamientos, y entre usted más oye, más pensamientos produce. Y el asunto es que lo que usted piensa, tarde que temprano lo realiza. Y de eso hablamos extensamente el martes. Si quiere saber qué dije acerca de los pensamientos, vaya al canal de Facebook del pastor Juan Bravo de la Iglesia Maranata Perú y busque. Por ahí arriba debe estar la predicación, porque ya hoy no se la voy a repetir. Amén. Sí tengo ganas, pero no. ¿Cómo yo valoro la palabra de Dios? ¿Cómo yo mido mi valor por la palabra de Dios? Eso también lo dije el martes. Tú valoras la palabra de Dios, o tú sabes en qué nivel tú valoras la palabra de Dios por el deseo que tú sientes por la palabra de Dios. Si no hay un deseo fuerte por la palabra de Dios, usted no va a sacar provecho de la palabra de Dios. Si usted es una persona como muchas que dice, pastor, es que yo cuando leo no entiendo. No es que no entiendes, es que no deseas la palabra de Dios. Pero cuando usted tiene un deseo por la palabra, no importa que no entienda, usted se va a sembrar ahí hasta que entienda. A una señora de aquí de Perú, una señora que es una lingüista, una mujer muy importante y que es muy reconocida en el conocimiento de la lengua española, le preguntaron que si ella había leído la Biblia y dijo que no. Entonces la persona que le dijo eso le dijo, no se puede criticar un libro que uno no ha leído. Usted no puede criticar un libro que no ha leído. ¿Cómo usted sabe que la Biblia no se entiende si usted no la ha leído? Cuando Jesucristo dijo que hasta un niño la puede entender. Son los teólogos los que la complican. Pero cuando usted lee la palabra de Dios con la mente de un niño, usted va a entender cualquier cosa que la palabra de Dios le dice. Amén. La gente la complica, pero Dios la simplifica. La palabra de Dios, mi valor, la forma como yo valoro la palabra de Dios se mide por el nivel de pensamiento y de meditación que yo le doy a esa palabra de Dios. Ese fue el punto 4. Yo saco el máximo. Yo voy a aprovechar al máximo la palabra de Dios cuando yo medito constantemente la palabra de Dios. Y escúcheme usted, estamos en un tiempo de tribulación, de angustia, donde la gente tiene más tiempo que nunca para leer la palabra de Dios. Pero ¿será que lo están haciendo? Porque nadie se puede burlar de Dios. Todos tenemos tiempo, ahora más que nunca. La gente tiene tiempo. Ya no pueden salir después de las 10 de la noche. No pueden salir después de las 10. Hay un toque de queda. No pueden salir los domingos. ¿Qué van a hacer? Bueno, pues está Netflix, está Amazon Prime, está la internet, está YouTube. Hay muchas cosas donde entretenerse. El asunto es que entretenerse no es lo mismo que entrenarse. Y solamente la gente que se entrene en la palabra de Dios tendrá éxito. Tendrá éxito para enfrentar la situación de los problemas. Es más, un hombre y una mujer que tienen la palabra de Dios en su corazón y que están llenos de la palabra de Dios no tienen miedo en este tiempo. Porque, escúcheme. Ok, Señor, ayúdame. Dame un segundito que ya me vino un verso aquí, aparte de la predicación.
Aleluya. Deme un momentico. En Mateo 24, verso 3 dice: y estando él, hablando de Jesús, dice, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cómo se le llama a alguien que viene en el nombre de Cristo? ¿Cómo? Alguien que viene en el nombre de Cristo, ¿cómo se le dice? Cristiano. Porque vendrán, quiere decir, porque vendrán muchos cristianos diciendo: yo soy el Cristo. Y créame, hay mucha gente hoy en el mundo que dicen que ellos son Cristo. Y literalmente dicen que ellos son Cristo. Hay gente que dice que ellos son la encarnación de Jesús, y hay un montón de locos que lo siguen. Y él dice: pero miren que nadie de los cristianos, ninguno que se llame cristiano, los engañe. Aunque digan que ellos son el Cristo y que ellos son la encarnación de Jesús. Y dice: y a muchos engañarán. ¿A quiénes engañarán? A los que no leen la palabra de Dios. Porque si yo leo la palabra de Dios, es imposible, es muy complicado que me engañen. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Mirad que no os turbéis. ¿Cómo así, Señor, que va a haber engañadores? ¿Cómo así, Señor, que habrán guerras y rumores de guerras? Y tú dices que no nos turbemos. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Sabe por qué los hijos de Dios no se turban en medio de la tribulación? Porque a ellos no los toca. Entiéndame, este es el momento para que el mundo vea que los hijos de Dios tienen un trato diferente. Mientras ellos sufren de enfermedad, usted está sano. Mientras ellos son oprimidos por el temor, usted tiene fe. Mientras ellos están angustiados, usted tiene expectativa, usted tiene fe, usted cree en las promesas, aleluya. Santo el Señor, tal vez un montón de puertas se han cerrado, pero las puertas del cielo no están cerradas. Dios sigue guardando a su pueblo, Dios sigue protegiendo a su pueblo. Somos el Gosén de Dios, y la palabra dice que en Gosén Dios es el que sostiene, Dios es el que provee, Dios es el que alimenta. Si yo me mantengo en este lugar espiritual de Gosén, donde se reúne el pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios está congregado para adorar, para exaltar a Dios, ahí está Dios, ahí está la protección de Dios, ahí Dios dice, Dios los alimenta. Escúcheme, mi iglesia preciosa, escúcheme, amado, si es necesario, Dios va a multiplicar tu comida, si es necesario. Y tal vez un día solamente tienes un pan y un vaso de agua, pues ora por ese pan y ora por esa agua, y tal vez ese pan y esa agua se convierta en un banquete en ese día. Jesucristo dijo: lo que yo hice, ustedes lo harán también. ¿Sabe qué problema tenemos? Dejamos de creer en el Dios sobrenatural porque dejamos de meditar en los milagros de Dios. ¿Sabe qué me sorprende a mí de Isaías? Cuando dice: no piensen en las cosas pasadas ni las traigan a memoria. Y cuando Dios dice: no se acuerden de las cosas pasadas y no las traigan a memoria, Él no está hablando del pecado, ni de la maldad, ni de los errores. ¿Sabe de qué está hablando Dios? De los milagros y las señales que Él hizo en Egipto. O sea, Él dice: de eso no se acuerden, porque yo hago una cosa. Una pregunta: Él abrió el mar rojo, Él trajo maná, tiró maná del cielo, trajo codornices, mató a Faraón y a todo el ejército, dividió, partió el mar en dos, partió el Jordán en dos. Y Él dice: todo eso ni se acuerden, porque yo voy a hacer algo mejor. ¿Qué es mejor que eso? Jesucristo multiplicó peces, multiplicó panes. Jesucristo hizo milagros sobrenaturales, y Él dijo: y lo que yo hice, los que creen en mí lo harán también, y aún cosas mayores harán. ¿Por qué no meditamos en esos milagros? ¿Por qué tenemos miedo como el mundo tiene miedo? ¿Sabe qué dice Tesalonicenses? Oh, Señor, ayúdame. Necesito acordarme. Segunda de Tesalonicenses, capítulo primera, Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Sabe cómo está el mundo hoy? Lleno de tristeza, como los que no tienen esperanza.
Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13. Escúcheme, iglesia. Este es el momento de nuestro gozo y nuestra alegría, porque estamos en el momento donde la iglesia va a ver milagros, señales y prodigios como nunca antes. Pero pasamos más tiempo meditando en el problema, en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta. Pasamos tanto tiempo meditando en los problemas y las dificultades que nos comportamos como si fuéramos meros humanos, como si no fuéramos hijos de Dios, como si no fuéramos hijos del Dios del cielo. Aleluya. En la Biblia Dios habla hoy, dice así, el regreso del Señor. Dice: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Ese es el mejor verso para un entierro. Porque aún en la muerte los cristianos no tenemos por qué estar tristes. Los cristianos, cuando perdemos un familiar, sentimos gozo, porque sabemos que está en la presencia del Señor. El dolor que tenemos es el dolor de la ausencia, pero no el dolor que tiene el pecador, porque no sabe para dónde se fue esa persona. ¿Cuál es la pregunta que le hacen a uno muchas veces cuando alguien muere? Señor, pastor, ¿estará en el cielo? ¿Se habrá ido al infierno? Yo lo que digo es, no sé, oremos. Porque en un momento de dolor yo no voy a decir, ese drogadicto está en el infierno. Cayó al infierno en 30 segundos. Yo no imagíname, Padre. Dile al que está a tu lado, no te entristezcas. Dile al que está a tu lado, no tengas tristeza como los que no tienen esperanza. Dile, no tengas tristeza como los que no tienen esperanza. Usted y yo tenemos una esperanza. La esperanza de las promesas de Dios, la esperanza de la fidelidad de Dios, la esperanza de que lo que Él dijo lo hará y lo que Él habló lo ejecutará, la esperanza de que Él es nuestro sanador, nuestro salvador, nuestro redentor, nuestro libertador. Pero, ¿qué estás meditando tú, iglesia preciosa? Oh, volvamos al verso anterior, volvamos al verso donde estaba antes, Mateo capítulo 4, 24, verso 3. Verso 7. 24:7. Porque se levantará nación contra nación. ¿Sabe qué me di cuenta yo ahí? Que está mal traducido. Tristemente, cuando tradujeron esto, ellos tradujeron nación contra nación. Pero ¿sabe cómo dice en el original? Etnia contra etnia. No es nación contra... Porque si yo le digo a usted nación, usted piensa en un país. Bueno, una nación no es un país. No necesariamente. Aquí dice etnias, razas. Una pregunta: ¿y qué peleas ve usted hoy? Chinos contra gringos, árabes contra judíos, blancos contra negros. Estamos viviendo en el tiempo donde Jesucristo dijo: se levantará nación contra nación, pero no era nación contra nación, es raza contra raza. Reino contra reino, es el reino de las tinieblas contra el reino de Dios. Y habrá pestes. Por eso esta no es la última peste. Vienen más pestes. Pastor, pero ¿cómo usted va a decir que viene otra peste? ¿Y cuál es el problema que venga otra peste si a ti no te va a tocar? Siempre que tú le sirvas a Dios, tú estás bajo la protección de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. La palabra dice que mi vida está escondida en Cristo, en Dios. No hay forma que el diablo me pueda tocar. La Biblia dice que somos el cuerpo y los huesos, somos la carne y los huesos de Cristo. Y lo que no puede tocar a Cristo no nos va a tocar a nosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque habrá pestes. Esa S cambia todo. Pestes. Entonces esta no es la última, y tal vez tampoco es la peor. Y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto es principio de dolores. Pero tranquilos, dijo él, aún no es el fin. Maranata, iglesia preciosa, ¿usted en qué está meditando? ¿Está meditando que usted es parte de la iglesia gloriosa? Esa iglesia que es la novia de Jesucristo. Esa iglesia protegida, guardada por ángeles, aleluya. ¿Quién es usted?
Oh, pero pastor, y en la gran tribulación, pero también puede venir sufrimiento. Claro que vendrá sufrimiento. Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción. No hay una promesa de la Biblia, no hay una sola promesa de la Biblia que diga que no vamos a sufrir. Pero Él dijo, pero confiad. El problema es que aceptamos el sufrimiento, lo que no sabemos es confiar. Pastor, pero tenemos que sufrir, sí, pero y la confianza, Él dijo, pero confía, yo he vencido al mundo. Si Él venció el mundo, fue que Él venció el sufrimiento. Y si Él venció el sufrimiento y ahora yo soy de Cristo, Él tiene la forma, la manera, el poder, la gracia y el favor para librarme a mí de ese sufrimiento. Pero hay un peligro, y es que la palabra dice, yo le voy a dar a ustedes el fruto de sus pensamientos. ¿Cómo yo voy a sacar el máximo de la palabra de Dios? Pensando en las promesas de Dios, pensando en el poder de Dios, meditando en el poder de la palabra. De esa manera yo voy a disfrutar de los beneficios de la palabra. Salmo 119:15, en tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. La palabra considerar es meditar. Considerar es meditar, meditar, meditar. Me regocijaré en tus mandamientos, en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. Pero ¿qué es meditar? Dijimos el martes, meditar es razonar, es pensar, es pensar en las escrituras, leer los salmos y cómo es que eso se me aplica a mí, leer los proverbios y cómo se me aplica a mí, hacer una lista de las promesas. Hágase una lista de las promesas de sanidad. Vamos, váyase a Google si quiere y hágase una lista de todas las promesas de sanidad. Haga una cosa en este momentico, comparta esta transmisión para que muchas personas se puedan conectar. Dígale a alguien que el pastor Juan Bravo está predicando, que está en vivo, amén. Dígale a alguien que se conecte. Le voy a regalar un minutito, no, unos segunditos nomás para que lo haga. Aleluya. Santo el Señor. Apriete el botón de compartir, comparte el enlace, sea en WhatsApp, sea en Facebook, en los grupos. Mándele ese link de la predicación a alguien, la transmisión, para que se conecte, y porque cualquier cosa puede pasar. Meditar la palabra es razonarla, pensarla, hacer imágenes de las promesas de Dios. Como le dije, agarre, escriba en Google promesas bíblicas de sanidad y le van a salir un cerro de un montón de versos bíblicos. Imprímalos, escríbalos, cópielos, guárdelos en su tabla, en su teléfono, léalos todos los días, medítelos, piense en esa palabra. Por la llaga de Jesús yo ya fui sanado. Por la llaga de Jesús yo ya fui sanado. O sea, yo no voy a ser sanado, ya fui sanado. Y si fui sanado es porque en mi cuerpo, que es el mismo cuerpo de Cristo, porque dice la palabra que yo soy el cuerpo y los huesos de Cristo. Entonces, en mi cuerpo ya está todo lo necesario para rechazar, para repeler cualquier ataque de enfermedad que el diablo quiera traer a mi vida. Tú tienes que llenarte de la palabra de Dios. Ah, pero pastor, no tiene que ser prudente. Claro que sí, pero hay gente que pasan de la prudencia al temor, pasan de la prudencia al miedo. Meditar la palabra de Dios, pasar tiempo meditando la palabra de Dios, va a hacer que tú coseches la bendición de la palabra de Dios. Meditar es hacerse preguntas acerca de la palabra. Señor, ¿cómo la sangre de Cristo me sana? ¿Cómo es que la sangre de Cristo me limpia? Señor, ¿cómo es que la sangre de Cristo me transforma? Señor, ¿cómo es que tu palabra tiene el poder para cambiarme? Pregúntele. Él dijo, el que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá, el que pregunta Dios le responde. Él dijo, buscadme y viviréis. Santo el Señor. Meditar las escrituras, meditar la palabra, es pasar tiempo con esa palabra, meditarla hasta que esa palabra produzca cambios en tu vida, en tu familia, en tu casa, en tu hogar. Quinto, ¿cómo es que sacamos beneficio? ¿Cómo maximizamos la capacidad para sacar beneficio de la palabra de Dios? Porque Dios quiere que, entiéndame, la Biblia es un pedazo de cielo que a nosotros nos dejaron en tinta y papel. La Biblia es un pedazo de cielo que nos dejaron en tinta y papel. Y allí están los secretos de la gloria, la bendición, la salvación, la sanidad, la bendición económica, la felicidad, el gozo. Están ahí. Pero tal vez usted tenga el problema que yo tengo la mayoría de las veces. Y es que cuando uno compra un televisor, o uno compra una cámara, o uno compra una consola, uno de frente cree que la sabe manejar. ¿Qué es lo último que usted lee? El manual. Usted busca el manual cuando metió la pata, cuando conectó los cables y chispeó, o cuando usted conecta todo en el televisor y no sale la imagen. Usted creía que sabía. Nada le funcionó. ¿Qué fue? A buscar el manual. Bueno, lo que debemos hacer es
buscar el manual primero y conectar después, como dice el manual. Bueno, con el cristianismo hacemos igual. Todos creemos que sabemos ser cristianos, porque todo el mundo piensa que ser cristiano es ser bueno. No, señor. Ser cristiano no es ser bueno. Ser bueno es un producto. Ser bueno simplemente es un producto. Hay gente muy buena que no es cristiana. Por eso para ir al cielo no hay que ser bueno. Hay que ser cristiano. Que son dos cosas muy distintas. Es ahí donde mucha gente se equivoca. En este momento de pandemia hay mucha gente buena que no es cristiana, haciendo cosas buenas para la gente en necesidad. Y ellos creen que ese altruismo es suficiente para ser salvo. No, hay gente muy altruista en el infierno. ¿Por qué? Porque muchas veces el altruismo simplemente es una cara del orgullo. Miren que yo soy bueno. Miren que yo soy generoso. Miren que yo doy. No, 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 no. Aquí lo que importa no es lo que haces hacia afuera. No es lo que haces en tu exterior. Tú puedes, ¿cómo se dice? Fingir. Aparentar. Fingir ser bueno es fácil. Fingir ser espiritual es fácil. Fingir ser cristiano es fácil. Fingir ser un buen esposo es fácil. Hasta que le preguntamos a tu esposa o a tus hijos. Vivimos en medio de un mundo que finge ser lo que no son. Por eso Dios no te juzga a ti por los actos. Dios te va a juzgar a ti por las intenciones del corazón. Entonces lo que tú consideras bueno y lo que yo considero bueno no es lo que Dios considera bueno. Recuerde, Dios no juzga como juzga el hombre, porque el hombre juzga de acuerdo a lo que ve. Dios juzga de acuerdo a lo que hay en el corazón del hombre, y ahí no se salva ninguno. Por eso yo o medito la palabra de Dios o yo medito mucha maldad, mi amor. ¿Tú te imaginas que salga un parlantito que diga lo que tú estás pensando y que... ¿Tú te imaginas que tu marido se dé cuenta de lo que tú piensas de él cuando te molestas? ¿Tú te imaginas lo que tu mujer piensa de ella? Lo que tu mujer... ¿Tú te imaginas lo que tu mujer piensa cuando tú te molestas con ella? Y usted verá aquí la gente como se ríe. ¿Qué? A mí no me importa lo santo que usted se crea, lo puro que usted se crea. Si usted no se ejercita, dice que hay que ejercitarse para la piedad. Hay que ejercitarse para ser espiritual. La vida espiritual es como un trabajo. Es algo a lo que uno tiene que dedicarse. Porque Satanás siempre está buscando algún momento para sembrarte pensamientos de muerte, de maldad. ¿Cómo sería que el rey David decía: Señor, líbrame de homicidios? El rey David, teniendo el corazón de Dios, de vez en cuando quería matar a alguien. Ser pastor no es sencillo, ser pastor no es fácil. Ser pastor es una cosa bien complicada porque tú amas mucho. Y el problema de uno como pastor es que somos siervos de Dios, no de la gente. Pero uno termina enamorándose de la gente. Y en lugar de tu amor, te odian. O en lugar de amarte, te desaman. Pero eso es otro tema. ¿Cómo yo maximizo el provecho de la palabra? ¿Cómo yo maximizo la bendición de la palabra en mi vida? Entendiendo que es más importante lo que hay dentro de mí que lo que está fuera de mí. Escuchen, mis hijos, tenemos que leer la palabra para vivir conforme a la palabra. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que yo he repetido. Yo creo que desde el domingo lo he repetido. Yo no soy mío. Yo no soy mío. Yo tengo dueño. A mí me compraron. Yo le pertenezco a alguien. Yo soy de Cristo. Y se supone que si soy de Él, Él me manda, Él me gobierna. Él es mi dueño. Santo el Señor. Así es, Marcela, que nos dé la humildad para vivir conforme a su voluntad. Porque hay que ser humilde. Hay que entender que no somos de nosotros. Somos de Cristo. Y le vamos a dar cuenta a Él. Por eso es que a Jesús le decimos Señor. Señor significa que Él es nuestro dueño. Bueno, punto quinto. ¿Cómo yo saco beneficio al máximo de la palabra de Dios? Amándolo con pasión a Él. Hay un verso muy importante. Yo creo que este es el verso que
el verso que más deberíamos usar para salud, para bendición, para prosperidad económica. Yo creo que este es el verso clave para prosperar en cualquier área en la vida del creyente. Y es Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. En este tiempo de pandemia, en este tiempo de tribulación, en este tiempo de angustia que estamos pasando, una pregunta, iglesia preciosa: ¿qué estás haciendo tú por el reino de Dios? Porque recuerde, hay muchas personas para los cuales Dios simplemente es un puente. Para muchas personas Dios simplemente es un puente que yo uso para pasar de un lugar a otro. Pero luego de que cruzo ese puente, si quiero lo quemo, si quiero lo rompo, porque ya pasé. O simplemente paso y me olvido. Una pregunta: ¿es Jesús tu puente o es Jesús tu fin? Hazte esa pregunta. Bueno, ¿es Jesús? ¿Es Dios? ¿Es el Espíritu Santo la persona que yo quiero usar para que en este tiempo de pandemia a mí me vaya bien, tenga salud, tenga sanidad y tenga bendición? Quiero usarlo con mis diezmos y ofrendas. Quiero usarlo hablando palabras de fe o palabras positivas. Quiero usarlo. ¿O quiero que Él me use? Porque recuerde, Dios está buscando a quién usar. Dios está buscando a quién usar. Dios quiere usarte. Porque en verdad, cuando Dios te usa, lo que quiere es bendecirte, promoverte y exaltarte. La excusa de Dios para exaltarte y bendecirte y sanarte y proveerte, no es otra cosa que el servicio. Y aquí está, yo le voy a responder una pregunta que se están haciendo muchos ahorita. Pastor, ¿por qué mucha gente no se sana en medio de la pandemia? Le voy a decir por qué. Porque hay muchas personas que están enfermas por causa del pecado. Y quieren ser sanados, pero no es para servirle a Dios. Quieren ser sanados para seguir pecando. Santo el Señor. ¿Terminamos ahí mejor o sigo? Está temprano todavía. Iglesia, yo te hago esta pregunta. ¿Eres una persona buena? ¿O eres un hijo de Dios? ¿Estás buscando el reino de Dios? ¿O simplemente usar a Dios? Porque este punto quinto, donde es amar a Dios con pasión, Salmo 119, verso 48 dice: alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé. Alzaré asimismo mis manos a tus mandamientos que amé, y meditaré en tus estatutos. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Qué tremendo que el rey David siempre se pronunciaba a sí mismo como siervo de Dios. Yo te hago una pregunta, iglesia preciosa: ¿eres siervo de Cristo? ¿Cómo le sirves? Porque te voy a decir cómo Dios quiere que le sirvas: ganando almas. Dios quiere que le sirvas predicando su evangelio. Dios quiere que le sirvas sanando al enfermo, libertando al oprimido. Dios quiere que tú le sirvas. Es la mejor manera para decirle a Dios que tú lo amas. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Pablo estaba dispuesto a arriesgar su propia vida con tal de dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Iglesia preciosa, no estamos jugando. Si usted va a la cárcel por un delito, cualquiera que sea, pueden ser 40 años, 20 años, 10 años, usted tiene la esperanza de salir algún día, a no ser de que lo encanen muy viejo. Pero si una persona va a la cárcel joven y lo condenan a 5 años o a 10 años, tiene la esperanza de salir. Pero la persona que muere sin Cristo va a un lugar de condenación de donde no hay retorno, donde no hay regreso. Y a mí no me importa quién le diga a usted que hay un lugar donde usted va a purgar sus pecados por unos años y después va a ir al cielo. No juegue con esa carta. No existe, no es real, es falsa. No juegue con ese evangelio, un evangelio que salió hace poco, o hace unos años ya. Se llama el evangelio all inclusive.
¿Cómo así, pastor? El evangelio donde todos caben. O sea, es el evangelio donde hasta Satanás es salvo. O sea, Dios no va a condenar a nadie. Los demonios, los ángeles caídos y Satanás también volverán al cielo. Porque Dios es bueno. No, no juegue con esa carta. Bíblicamente es falso. No es real. Oh, pero pastor, Dios es bueno. Claro que es bueno, pero recuerde que Él es juez. Y es juez justo. No recuerde que, no se le olvide, porque usted recuerda que Dios es amor, pero muchas veces se les olvida también que Él es fuego consumidor. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 15. Hay que amar a Dios con pasión. Hay que tener un celo por Dios. Y dice, y tener entendido que tal paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Iglesia, ame a Dios con todo el corazón, porque los que aman a Dios tienen acceso a lo que otros no tienen. Por eso le decía cuando empecé, el cristiano en los tiempos de pandemia es protegido por Dios. Pastor, pero hay gente que está muriendo por el evangelio. Sí, pero escúcheme, los mártires que van a morir por el evangelio y que tal vez están muriendo en manos de los islámicos y que están muriendo tal vez en manos de los comunistas. Hay muchos hermanos cristianos que están muriendo por causa del evangelio. Esa sangre derramada es para testimonio. Y esa sangre, dice la Biblia, que clama delante de Dios día y noche, clama por justicia. Es más, dice la palabra que Dios ama la sangre y la muerte de sus mártires. Pero no todos somos mártires y no todos lo seremos. No todos vamos a tener ese privilegio. Pero una cosa sí sabemos: esa sangre derramada de esos hombres y mujeres atrae el juicio y la justicia de Dios. No todos vamos a pasar por ese martirio. Más bien, por ese martirio y por el cuerpo y la sangre de Cristo, ellos están preparando para nosotros un camino de protección y de bendición, dice la palabra. Porque cosa que ojo no dio, porque cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Los que aman a Dios, los amantes de Dios, son cargadores de luz, son cargadores de bendición. Ven lo que otro ojo no ve, oyen lo que otros no oyen y reciben lo que otra gente no recibe. El que ama a Dios, Dios le da una visión espiritual para que él pueda ver que son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Escúcheme, iglesia. ¿Hasta dónde está usted dispuesto a llegar por el evangelio? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar por Jesucristo? ¿Hasta dónde está dispuesto a ir por tu amor a Dios? Porque depende de eso, depende de hasta dónde estés dispuesto a ir, lo que Dios puede hacer contigo o no. ¿Cómo yo expreso mi pasión por Dios? Porque se expresa. Yo creo que es muy difícil decir que se ama a alguien o aceptar el amor de alguien que no exprese que te ama. El amor tiene que expresarse de alguna manera. Hay un trato, hay un aprecio, hay unas palabras, hay una forma de expresar que se ama. Es más, si a usted nunca hayan expresado su amor, es porque no lo aman. Porque el que te ama nunca se va a quedar callado. Te lo tiene que decir. Pastor, ¿por qué? Porque el que te ama quiere que tú sientas que te ama. En verdad, yo creo que una de las características más grandes del amor es que quiere que la otra persona sienta que yo lo amo. Esa es la expresión más grande del amor. Porque si lo que yo siento es que tú me ames, eso no es amor, se llama egoísmo. La pasión por Dios es expresada en el nivel de mi devoción y mi dedicación a Dios. Devoción y dedicación a Dios. La iglesia cristiana, nosotros, los cristianos, por muchos años hemos tenido a la mano devocionales cristianos. ¿Cómo se llama? El manadiario. Papá Naón sacó el manadiario.
También hay otro que se llama el Pan Diario, el Maná Diario, el no sé qué. O sea, hay un montón de editoriales cristianas que han sacado unos libritos para que usted haga una meditación todos los días, todos los años. Y creo que te lo mandan gratis. Si usted se suscribe, se lo mandan gratis. Usted tiene ahí para que se lea un trozo de la Biblia, un pensamiento bíblico, un verso bíblico para memorizar. Y ya usted hizo su devoción. Perfecto, muy bonito. Usted tiene su Biblia, léala. Hágase su devoción diario. Devoción o devocional se llama porque usted saca un tiempo aparte, donde usted no permite que nadie lo distraiga, donde usted está solito con Dios, sentado con el Espíritu Santo, sentado con Jesús, sentado con el Padre, leyendo la palabra, diciéndole que le explique, amándolo a Él, adorándolo a Él, pasando un tiempo con Él. Pastor, pero ¿a qué hora? Yo no tengo tiempo. Si tú no tienes tiempo es porque tú no lo amas. Tú siempre tendrás tiempo para lo que tú amas. Quería decir algo, pero no sé si decirlo. Después te lo digo a ti. Usted siempre tendrá tiempo para lo que usted ama. Usted siempre encontrará la hora para lo que usted ama. Siempre encuentra el momento y la hora. Pero es que tengo muchos hijos. Usted siempre encontrará el momento y la hora. Es que estoy muy cansado. Usted va a sacar fuerzas de donde no tiene. Mire, usted siempre tiene tiempo para lo que ama y dinero para lo que ama. Cuando alguien le diga a usted, no es que no tengo tiempo, es falso. La gente siempre tiene tiempo. No tienen tiempo para ti porque a ti no te aprecia. Santo. Siempre que alguien te dice a ti, no es que no tengo tiempo, mentiras. Si hay tiempo, tú no eres tan importante como para sacar tiempo para ti. Bueno, pues así es que tratamos a Dios la mayor parte del tiempo. Pero no, pero yo lo amo. Tu nivel de devoción y dedicación a Dios le dice cuánto lo amas. Por ejemplo, por eso yo decía, no sé si fue esta semana, creo que fue el martes. La alabanza es pública. La adoración es íntima. Pero claro, nosotros, por ejemplo, aquí estaban cantando mi hija, bueno, dos hijas que tengo acá. Una morena y una blanquita. Pero ¿qué pasa? Yo amo mucho a Milagros. Y aunque es una hija espiritual, ella viene y se va. Pero Hannah se queda conmigo. Entonces hay un trato diferente. Aunque las dos son hijas espirituales, hay un trato diferente para la una y para la otra. Yo a Mila la puedo alabar, no la puedo adorar, porque no puedo tener intimidad. En cambio con Hannah, a Hannah la alabo y con ella tengo intimidad. ¿En qué sentido? En que es mi hija. Con mi hija puedo jugar de maneras que no va a poder jugar con Milagros. ¿Me hago entender? Cuando yo alabo a Dios y le doy gracias por todo lo que hace por mí, eso yo lo puedo hacer delante del que quiera. Y aunque cantemos canciones con un ritmo rápido o acelerado y le llamamos alabanza, y si cantamos con un ritmo más lento y con notas más sublimes, le decimos adoración, eso nada que ver. La adoración tiene que ver con algo íntimo entre Dios y tú, entre tú y Él, donde se dicen cosas que nadie debe oír. Santo el Señor. Pastor, y yo nunca he tenido eso con Dios. Yo sé por qué. Porque Dios es el novio feo, pues. Dios es el papi Ricky. ¿Cómo es que le dicen aquí? El papi Ricky, no. ¿Cómo es? El sugar daddy, que es un viejito feo porque tiene plata, pues. Es un viejo feo, no me cae bien, pero tiene plata. Y bueno, como lo que quiero es plata, de vez en cuando me dejo tocar, si es, bueno. Pero es porque necesito plata. Para muchas personas Dios simplemente es un sugar daddy. Estoy con Él siempre que lo necesite. O necesite lo que Él tiene. Por eso, mi amor, el cristianismo se ha desquebrajado mucho y por eso el mismo mundo no respeta al cristiano. Porque le hemos mostrado al mundo un cristianismo donde Dios simplemente es el sugar daddy. Pídele lo que quieras, Él te lo va a dar. Te mintieron.
Mira, te mintieron y por eso mucha gente se ofendió con el diezmo, con la ofrenda. Por eso mucha gente se ofendió con estos asuntos de la bendición económica, porque simplemente le enseñaron a la gente cómo usar a Dios como un banco o cómo usar a Dios como una pirámide económica para usarlo para yo tener plata, pero para mí no, para él. Y se frustraron porque fueron a usarlo y él no se dejó usar. Pastor, ¿y cómo Dios me va a bendecir? Cuando te arrepientas de todo corazón y te enamores de Él, como dijo Jesús, y lo ames más que a tu mamá, y lo ames más que a tu papá, y lo ames más que a tu mujer o a tu marido o a tus hijos, y cuando tu deseo sea servirle, las ventanas de los cielos se van a abrir. El problema con la gente de Malaquías, cuando el profeta Malaquías habló, mucha gente le tiene temor a ese libro de Malaquías por los diezmos, por las ofrendas, y en verdad el libro de Malaquías nada tiene que ver con diezmos y ofrendas. Aunque se toca el tema, el problema de Dios, la molestia de Dios en el libro de Malaquías o a través del profeta Malaquías es la falta de honra y la falta de respeto que tenían hacia él. Él dijo, si soy el papá, ¿por qué no me honran? Y si soy Dios, ¿por qué no me respetan? Ese era el problema de Malaquías. Por eso cuando Dios dice, cuando ustedes diezman me roban. ¿Por qué? Porque no era que le estaban robando en el diezmo, era que le estaban robando la honra, porque le traían cualquier cosa. Ay, Señor, este culto está... Una pregunta, mi amor, si tú estás enfermo, ¿para qué quieres ser sano? ¿Para servirle a Dios con salud? ¿O para pecar como no habías pecado antes? Mi pasión por Dios se expresa por mi deseo, por pasar tiempo con Él. ¿Cómo sería el deseo de Enoc por Dios, que dice que después de que tuvo a un hijo, ¿cuál fue? Metusalén. Dice, y después de que tuvo a fulano, caminó con Dios. Parece que antes no. Después de que tuvo a fulano, dice, y caminó Enoc con Dios después de que tuvo a fulano. O sea, parece que después de tener ese hijo, Enoc comenzó a caminar con Dios de una manera que tal vez nunca lo había hecho. El asunto es que Enoc se enamoró tanto de la compañía de Dios. Descansa si quieres, yo tranquilo. Se enamoró tanto de la compañía de Dios que Dios se lo llevó. ¿Cómo sería eso? Dios encontró un hombre que quería pasar tanto tiempo con él que él dijo, véngase para acá mejor. ¿Cómo sería? Yo no he sentido eso. ¿Y usted por qué lo sabe? Porque sigo aquí. Sigo aquí. Había algo en Enoc, que deseaba la comunión con Dios, deseaba la compañía con Dios. Aún nosotros cantamos ese salmo, creo que es el 42, algo así, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mire, mi amor, seamos sinceros, ese canto es bonito, pero ¿cuándo fue la última vez que usted bramó por la presencia de Dios? En serio. Es una canción bonita. El problema con las canciones que otro escribe es que a usted le parecen bonitas, aunque para usted no signifiquen nada. Nosotros cantamos canciones que son la inspiración de otro. ¿Y tu propia canción? Amor, yo te quiero poner en perspectiva. Yo quiero es que tú mires al cielo y digas, ¿verdad, Señor? Sí, yo creo en ti. Yo creo en ti, yo creo en tu sacrificio, yo creo en todo eso, pero esa pasión yo no la tengo. Porque si usted puede reconocer que no la tiene, puede pedirla. Puede buscarla, puede anhelarla, puede desarrollarla. Y para eso está el Espíritu Santo. Porque en la medida que el Espíritu Santo me revele a Cristo, y me revele al Padre, y me revele a Jesús, y me revele la palabra, en la medida que yo lo pueda ver, esa palabra revelar es, en la medida que yo lo pueda ver mejor, me voy a enamorar más. ¿Sabe por qué no vamos más a Dios? Porque todavía no hemos entendido de qué nos salvaron. Uno le habla a la gente de infierno y la gente piensa en un fueguito así como de un... Hay un cura español, un sacerdote español, que decía, cuando la Biblia habla del fuego del infierno, lo habla en un sentido para que nosotros entendamos que es un lugar donde las cosas se queman. Pero ¿cómo se quema un alma? ¿Cómo se quema un alma?
¿Cómo se quema un alma? Porque listo, el cura decía, el sacerdote decía, cuando yo lo toco a usted, lo que me siente no es su cuerpo. Lo que me siente es tu alma. Lo que me mira en este momento no son tus ojos. Los ojos simplemente son el vehículo. Lo que me está mirando es tu alma. Lo que me está oyendo no son estas orejas. Lo que me está oyendo es tu alma. Lo que me presta atención no es tu cerebro. Lo que me presta atención es tu alma, el cerebro, tu mente, tus oídos, tus ojos. Simplemente son el vehículo, el estuche que usa tu alma para relacionarse con este mundo. Este cuerpo se va a morir y este cuerpo se va a podrir, se lo van a comer los gusanos, pero tu alma no muere. Tu espíritu es perfecto, tu espíritu volverá a Dios, pero ¿y tu alma qué? Esa alma siente. Esa alma siente. Sí, Señor. Hasta el perro dijo amén. Tu alma siente. Y la Biblia dice que hay un lugar que se llama fuego, lago de fuego, donde será echado Satanás, todos sus ángeles, todos los que lo siguen, y arderán allí por la eternidad. ¿Alguna vez te has quemado? Ok. Imagínate sentir eso siempre. Es un dolor al que nadie se acostumbra. Pasión por Dios es amar su compañía. Por favor, hijitos bellos, por favor, por favor, por favor. Amemos a Dios, amemos su compañía. Pastor, pero yo ¿cómo voy a hacer eso? Ok. Por favor, pregúntale al Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame a enamorarme de Jesús, porque no sé, yo creo en Él, creo en su sacrificio, creo en todo. Pero esa pasión, ese amor, no lo tengo. Pídelo. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Usted solamente sabe que usted ama cuando usted da lo mejor que usted tiene. Usted siempre está dispuesto a dar lo mejor cuando usted ama, pero cuando no ama, usted no da lo mejor. Usted da lo que menos cuesta. Por eso cuando usted ama a alguien, usted siempre piensa que el regalo sea acorde, bueno, y no importa si es costoso, porque usted quiere impresionar a la persona que ama. Usted quiere impresionarlo, ganárselo, comprarlo para usted, porque lo ama. Y Dios nos ha amado tanto que dio lo mejor que tenía, a su propio Hijo. Tú no puedes decir que amas a Dios si no amas su presencia. Tú no puedes decir que amas a Dios si no estás apasionado por su palabra, si no sientes pasión por estar con Él. ¿Sabe qué es pasión? Saber que a las 6 de la tarde viene el pastor Juan Bravo y vamos a orar juntos. Eso debería usted como ponerlo. ¿Qué van a hacer a las 6? Arregla el internet, prepárese, vamos a orar. O sea, debería producir eso. Una emoción. No, pucha, otra vez. Toda la semana este pastor no se cansa, hermano. No, porque yo me di cuenta de algo. Dios me halló fiel. Escucha esto, nena. Dios sabía que nosotros encajábamos en este tiempo y no en el de Jesús. Dios sabía que tú y yo encajábamos en este tiempo, no en el de Adán y Eva. Encajábamos para la última hora. Pablo no encajaba para este tiempo. Donde Pablo hubiera estado en este tiempo, hace rato hubiera descarriado. No hubiera soportado. Santo. No hubiera soportado que en la iglesia está la bella y la bestia. Pero dejemos eso así. Ok. Sexto para el domingo, yo creo. No. Sexto. ¿Cómo yo maximizo los beneficios de la palabra? ¿Cómo saco lo mejor de la palabra? Es la actitud de gozo que tú tienes hacia la palabra. No veas la palabra de Dios, no veas la predicación, no veas al predicador como alguien fastidioso.
Me va a hablar la palabra, me va a hablar la palabra. Recuerden lo que decíamos la otra vez, cuando creo que fue Nehemías o Esdras, no recuerdo, trajeron los rollos de la ley, cuando los pusieron a los sacerdotes a leer la palabra, dice que el pueblo lloraba al oír la palabra de Dios, pero no era un lloro de lamento, era un lloro de alegría, porque por muchos años ellos no habían escuchado leer la Torá o la palabra de Dios. Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Es Éxodo 15, verso 1. Dice, cántico de Moisés y de María. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Dentro de nosotros está el mismo espíritu de Moisés. Dentro de nosotros está el espíritu de Moisés que venció a Faraón. Está el espíritu de David que venció a Goliat. Y está el espíritu de Cristo que venció la muerte. No hay forma que podamos perder. ¿Cómo no vamos a sentir gozo si el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Deuteronomio 31, 22 dice, y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Capítulo 31, verso 30 dice, entonces habló Moisés a oídos de la congregación de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo. 32, verso 44, vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo. Él y Josué, hijo de Nun. Apocalipsis 15, verso 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, subraye, siervo de Dios. Y el cántico del Cordero diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos. Pensar en la palabra de Dios debe producir en nosotros un gozo que nos haga cantar. Hay algo en el ser humano. Cuando el ser humano está feliz, canta, aunque no cante. Así cante a lo gallo de mañana. No importa, cuando la persona está contenta, canta. Aunque no entone nada, canta. Porque está contento. Hay gente que está en el baño, canta. Hasta que se les va el agua caliente. Segunda, ahí pegaré un grito. Segunda de Pedro 3, verso 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La salvación de Dios debe producir en nosotros gozo, alegría. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Este tiempo de pandemia y este tiempo de tribulación no debe sorprendernos. Debe producir un gozo porque sabemos que nuestro Dios no nos deja, no nos abandona. Siempre está con nosotros, siempre nos guarda, siempre nos cuida. Qué tremendo que hoy en día, Papá Naón decía, la gente es tan obediente poniéndose la mascarilla para salir. Si así fueran obedientes con la palabra, este mundo estuviera diferente. La gente es súper obediente para el toque de queda. Si así fueran obedientes para la palabra, hermano, viviríamos sobrenaturalmente, estaríamos viendo unos milagros sobrenaturales. Santo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Efesios 5 verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución o desorden. Antes bien sean llenos del Espíritu, hablando entre vosotros. ¿Ves? Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantando y alabando al Señor, ¿dónde? ¿Dónde está el Señor? En el corazón. Usted debería mirarse al espejo y cantarse. Dejémoslo ahí. Eso fue... Sí, porque nosotros cantamos hacia allá y Él dice que cantemos hacia acá. Mi Dios no está allá, mi Dios está aquí. Ok. Dando gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias
por todo a Dios. Ah, ve, pastor, hay que darle gracias a Dios por todo. Claro, por todo. En los momentos buenos, gracias. En los momentos malos, gracias. ¿Y por qué gracias en los momentos malos? Porque Él siempre tiene la solución para los momentos malos. Cuando yo le doy gracias a Dios en la enfermedad, yo no le doy gracias por la enfermedad. Le doy gracias porque Él sigue siendo el sanador cuando yo estoy enfermo. En medio de la necesidad económica, yo le doy gracias, no por la necesidad económica, le doy gracias porque Él sigue siendo mi proveedor en medio de la necesidad y la escasez. Aleluya. Salmo 19, verso 1 dice, al músico principal, Salmo de David: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Aleluya. El hombre y la mujer que se gozan en el Señor tiene acceso a los tesoros de Dios. Tiene acceso a la bendición de Dios. Dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Otra versión dice: el gozo del Señor es mi salud. La gente amargada se enferma mucho. Si usted se enferma mucho, preste atención. Tal vez usted está amargado con alguien. Isaías verso 12, verso 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aprender a celebrar a Dios y aprender a cantar a Dios y aprender a gozarnos en el Señor de antemano va a hacer que la bendición de Dios se manifieste con mayor aceleración. Pastor, ¿y cómo yo manifiesto ese gozo? Ten una expectativa siempre que te vas a presentar o que vas a exponerte a la palabra de Dios. Ten una actitud de alegría. Y si te digo algo que te sonó fuerte, di: Padre, gracias. Si dije algo que te pareció duro, Padre, gracias. Porque si hablé del infierno es porque tú no vas para allá. Si hablé de la enfermedad es porque para ti hay sanidad. Si hablé de la pobreza es porque para ti hay provisión. Para el que se goza en el Señor, para el que lo ama apasionadamente, para el que medita en Él, para el que anhela su presencia, nada negativo se le aplica. Él sabe que está exonerado de todo eso porque Dios lo guarda y lo protege a Él. Tengamos una actitud de gozo y una expectativa de alegría cada que escuchemos la palabra de Dios. Es la actitud de depresión y de frustración. Es esa actitud de desgano y de desprecio la que generalmente nos mete a nosotros en situaciones de problema y de angustia, donde no podemos confiar en el Dios del cielo. Isaías 61 verso 3 dice: vine a ordenar los pasos, aleluya, a ordenar que a los afligidos de Sión les sea dada gloria en lugar de ceniza. Dios quiere enderezar tus pasos, iglesia, de manera que en lugar de tristeza, en lugar de deshonra, te den óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. La actitud que tú poseas hacia Dios determinará la bendición a la que tú tienes acceso. La actitud que tú tienes para acercarte a Dios va a determinar el acceso que tienes a su bendición. Cómo tú te acercas a Dios, cómo tú lo adoras, cómo tú lo exaltas. Cuando le cantas, ¿con qué actitud le cantas? Créame, la actitud habla más que los propios hechos. Yo creo que las cosas que se hacen bien es porque hicieron con una buena actitud. Amén. ¿Por qué no inclina su rostro? ¿Por qué no cierra sus ojos? Le dice: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, derrama tu gracia y tu favor sobre mí, Señor. Derrama tu amor en mí, derrama tu amor en mí. Que yo te ame como tú me amas. Vamos, comienza a decirle: Señor, que yo te ame como tú me amas. Que en medio de esta tribulación y en medio de esta pandemia, Señor, que yo te ame. Que yo te ame como tú me amas. Que yo te ame con un amor fresco, Señor. Así es, así es. La actitud del corazón es demasiado importante. Aleluya, aleluya. La actitud que tú tienes cuando evangelizas, la actitud que tienes para salir al evangelismo, la actitud que tienes, la disposición que tienes. Oh, Señor, cambia la actitud. Cambia esa actitud, Señor. Desarraiga esa actitud de frialdad, de indiferencia y de desgano, Señor. Señor, en esta noche recibimos tu palabra, Señor.
Dile, Señor, yo recibo tu palabra, yo recibo la dirección, yo recibo la corrección, yo recibo la palabra, Señor. Recibo al predicador y recibo la palabra que Él trajo, Señor. Porque yo quiero amarte como tú me amas. Quiero servirte, Señor, y entregarme por ti como tú te entregaste por mí, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido fiel, Señor. Gracias, Padre, porque tú, Señor, tú has sido fiel aun cuando yo he sido infiel. Tú has sido fiel cuando yo he fallado. Has sido leal cuando yo he sido desleal. Has sido verdadero cuando yo he mentido, Señor. Oh, aleluya. Bautízame, Señor, bautízame con ese manto de mansedumbre, con ese manto de humildad. Padre, derrama sobre Maranata ese temor de Dios, Señor. Que yo ame tu palabra, Señor, como el rey David decía, Señor, que yo ame tu palabra, que yo ame tus mandatos, que yo ame tu ley, para poder vivir en victoria, Señor. Y cabrashaka tira branda rabacaya. Oh, kibashaka.